En el cumpleaños número 7 de mi hija Ángela, mi mamá se levantó a los 10 minutos y dijo: «Tenemos cosas más importantes que hacer». Mi hermana Roxana sonrió, llamó a sus hijos con la mano y todos se fueron como si hubieran estado esperando esa señal desde que entraron. Ángela se quedó sentada frente a su pastel, con las manos quietas sobre el mantel, tratando de entender por qué su propia familia acababa de abandonarla. Yo no grité ni corrí detrás de ellos. Me quedé con mi hija, y esa noche hice algo que llevaba años sin atreverme a hacer. Al día siguiente, cuando empezaron a llamar desesperados, ya era tarde. Ángela llevaba semanas contando los días para su cumpleaños. Había marcado la fecha en el calendario de la cocina con un círculo grande y dibujó corazones alrededor del número 7. Cada mañana, antes de irse a la escuela, se paraba frente al calendario y contaba cuántos días faltaban. Ese sábado se levantó antes que yo. Cuando salí de mi cuarto, ella ya estaba en la sala, dando vueltas con su vestido azul, feliz, como si fuera el vestido más bonito del mundo. «¿Crees que les va a gustar el pastel?», me preguntó. Tenía los ojos llenos de ilusión. «Les va a encantar», le dije. No le conté que me había dormido casi a la 1 de la mañana, porque la primera capa del pastel se me había ladeado y tuve que arreglarla como pude. Tampoco le dije que todavía me dolían los dedos de inflar globos, ni que había repetido el letrero de «Feliz cumpleaños», porque me había quedado chueco. La sala no parecía de revista. Era una casa familiar en Zapopan, cómoda, sencilla, con muebles que sí se usaban y no solo estaban para verse bien. Había globos, serpentinas, platos con sándwiches, gelatina, galletas y el pastel de chocolate en el centro de la mesa. Nada era caro, pero todo lo había hecho pensando en Ángela. A las 4 en punto sonó el timbre. Ángela casi corrió hacia la puerta. Ya llegaron. Abrí y entró mi hermana Roxana primero. Tacones altos, bolsa de marca, perfume fuerte, lentes oscuros, aunque ya estaba dentro de la casa. Detrás de ella venían sus 3 hijos, Miranda, Rodrigo y Álvaro, un poco mayores que Ángela. Caminaban juntos, serios, como si les hubieran dado instrucciones antes de entrar. Mis papás llegaron enseguida. Mi mamá traía el gesto apretado de siempre, como si todo le pareciera poco. Mi papá miró la sala de arriba abajo, con esa cara suya que nunca sabía si era cansancio, juicio o las dos cosas. «Qué bueno que vinieron», dije, intentando sonar alegre. Mi mamá miró el pastel. Luego me miró a mí. «Ah, lo hiciste tú». No fue un insulto directo. Con ella casi nunca lo era. Era peor. Lo decía con ese tono de «Pues, ¿qué se le va a hacer?». Roxana recorrió la sala con los ojos. Se detuvo en los globos, en la mesa, en las sillas que Arturo había acomodado. «Está muy casero», dijo. «Muy casero», como si hubiera dicho pobre. Miranda soltó una risita y se tapó la boca. Rodrigo le dio un codazo a Álvaro. Los 3 miraron las decoraciones como si estuvieran viendo algo vergonzoso. Ángela no notó todo al principio. O tal vez sí, pero todavía tenía demasiada emoción como para aceptarlo. Se acercó a mi mamá. «Hola, abuelita», esperó el abrazo. Mi mamá solo le tocó el brazo, rápido, sin inclinarse. «Hola, mi niña». Después volteó hacia la mesa de comida. La sonrisa de Ángela se quedó a medias. Yo la vi. Ese segundo en que una niña entiende que algo no está bien, pero todavía intenta convencerse de que está exagerando. «Siéntense», dije. «Ahorita partimos el pastel. También hay juguitos y sándwiches». Nadie se movió hacia la comida. Mis papás se sentaron en el sofá. Roxana se acomodó en una silla como si estuviera esperando que pasara el tiempo. Sus hijos se quedaron juntos, murmurando y riéndose en voz baja. Yo serví jugos aunque nadie los pidió. Arturo me miró desde la cocina. Él ya había entendido. Se quedó quieto, con la mandíbula apretada, esperando a ver qué hacía yo. Yo asentí apenas, aunque no estaba bien. 10 minutos se sintieron eternos. Ángela intentó acercarse a sus primos. «¿Quieren jugar lotería?», preguntó. Rodrigo hizo una mueca. «¿Lotería?». Miranda murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero Álvaro se rió. Roxana miró su reloj. Después se inclinó hacia mi mamá y le preguntó, lo bastante fuerte para que yo la oyera: «¿Entonces sí vamos a ir después?».
Mi mamá apenas movió la cabeza. Ángela lo vio. Vi cómo sus hombros se tensaron. Su manita quedó suspendida sobre una galleta, como si ya no supiera si podía tomarla. Entonces, mi mamá se levantó. Se acomodó el saco, tomó su bolsa y dijo, con una calma que todavía me arde al recordarla: «Tenemos cosas más importantes que hacer». No gritó, no explicó, no se disculpó. Solo lo soltó como si mi hija no estuviera sentada ahí, como si esa frase no fuera a quedarse clavada en ella. Roxana se levantó también. «Vámonos, niños. No hagamos esperar a los demás». Sus hijos saltaron de inmediato, casi aliviados. «Te dije que iba a estar aburrido», murmuró Rodrigo. Las sillas se arrastraron, las bolsas se levantaron, la puerta se abrió y se fueron. Así, sin cantar las mañanitas, sin partir el pastel, sin darle un abrazo a Ángela, la puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Los globos seguían colgando, el pastel seguía intacto, los platos seguían perfectamente acomodados, como si la fiesta no hubiera empezado. Ángela estaba sentada en su silla, inmóvil. Sus ojos estaban abiertos, pero no lloraba todavía. Eso fue lo peor. La forma en que se quedó congelada, tratando de entender qué había hecho. Después habló con una voz tan bajita que casi no la escuché. «Mamá, ¿hice algo malo?» Sentí que algo dentro de mí se rompía. Me arrodillé frente a ella y la abracé. «No, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Nada». Ella se aferró a mi cuello y entonces sí lloró. Si alguien hubiera visto solo esa escena, tal vez habría pensado que todo ocurrió de repente, que mi familia tuvo un mal día, que se portaron mal una vez, que yo reaccioné de más. Pero no, eso venía de años, décadas, en realidad. Yo crecí 2 años detrás de Roxana. En una familia como la mía, 2 años eran suficientes para que los papeles quedaran escritos para siempre. Roxana era la hija bonita, la simpática, la que entraba a un cuarto y todos volteaban, la que sabía qué decir, cómo vestirse, cómo hacer que mis papás se rieran incluso cuando estaba haciendo algo mal. Yo era la seria, la inteligente. Y en mi casa, inteligente era la forma amable de decir que no eras la bonita ni la divertida. Mientras Roxana aprendía a maquillarse a los 13, yo pasaba tardes enteras frente a una computadora vieja, aprendiendo a programar con tutoriales que apenas entendía. Mientras ella salía con amigas, yo me quedaba leyendo o armando ideas de negocios que nadie tomaba en serio. «Ahí está Berenice con sus cosas raras», decía mi papá. Mi mamá sonreía como si le diera ternura. Roxana brillaba. Yo aguantaba. Ese era el orden. Lo triste es que una se acostumbra. Aprende a ocupar menos espacio. Aprende a no esperar demasiado. Aprende a reírse cuando hacen bromas sobre ti, porque si te defiendes te dicen que eres sensible. Pero también aprende a trabajar. Y yo trabajé. Empecé con proyectos pequeños, páginas, sistemas, asesorías. Luego vinieron clientes más grandes. Me equivoqué muchas veces. Perdí dinero, dormí poco, comí lo que fuera porque no había para más. Pero no solté lo que estaba construyendo. Después conocí a Arturo en una conferencia de tecnología en Guadalajara. Un evento larguísimo, con café malo, trajes mal cortados y presentaciones que parecían no terminar nunca. Nos sentamos en la última fila y empezamos a hacer comentarios en voz baja sobre los expositores. Para el final del día, ya sabía que él era distinto. No era rico, no era presumido, era como yo. Tenía ganas de hacer algo propio. Tenía ideas, disciplina y una paciencia que a mí me faltaba cuando me enojaba. Nos casamos sin grandes lujos. Al principio vivimos apretados, haciendo cuentas para todo. Él levantó su empresa. Yo levanté la mía. No fue rápido. No fue fácil. Y nadie nos regaló nada. Pero pregúntenle a mi familia y les van a contar otra versión. Berenice tuvo suerte. Se casó bien. Arturo la acomodó. Cuando no teníamos dinero, mis proyectos eran una pérdida de tiempo. Cuando empezaron a funcionar, entonces todo era mérito de mi esposo. Así era mi familia. Si lograbas algo, encontraban la forma de quitártelo. Y si necesitaban algo,
encontraban la forma de pedírtelo como si fuera obligación. Al principio fue poco. Una ayuda para una mensualidad. Un préstamo para completar una tarjeta. Un regalo más grande para el cumpleaños de Miranda. Después ya no eran favores. Eran costumbre. La mensualidad del crédito hipotecario de mis papás empezó siendo una emergencia. Luego se volvió un depósito fijo cada mes. Las fiestas de los hijos de Roxana eran otro tema. Si Miranda quería animador, yo pagaba. Si Rodrigo quería inflable y mago, yo pagaba. Si Álvaro quería una fiesta en salón con mesa de dulces, yo pagaba. Roxana solo elegía. Yo transfería. Las comidas familiares terminaban igual. Alguien pedía la cuenta. Alguien hacía como que buscaba su tarjeta y de alguna forma el ticket siempre llegaba a mi lado de la mesa. Berenice puede, decían. Berenice no tiene problema. Berenice para eso trabaja. Y yo pagaba. Durante años pagué. No porque me sobrara dignidad, sino porque todavía quería pertenecer. Quería que mi mamá me mirara con orgullo. Quería que mi papá hablara de mí sin reducirme a la seria. Quería que Roxana me tratara como hermana y no como cajero automático. Así que sí, pagué el precio. Hasta que nació Ángela. Con ella empecé a ver la misma historia repitiéndose en pequeño. Comentarios disfrazados de broma. Ángela es muy calladita, ¿verdad? No es tan sociable como Miranda. A ver si se anima. Porque luego los niños tímidos se quedan atrás. Al principio me mordí la lengua. Me decía que no valía la pena pelear, que mi familia era así, que no había que hacer grande todo. Pero cuando Ángela me pidió que su cumpleaños fuera en casa, con familia, sin salón ni espectáculo, yo le dije que sí. Quería algo sencillo. Quería pastel de chocolate. Quería jugar con sus primos. Quería que su abuela le cantara las mañanitas. Y yo, en el fondo, supe que esa fiesta sería una prueba. No para Ángela, para ellos. Quería saber si podían presentarse por cariño y no por interés. Si podían disfrutar una tarde sencilla, sin buffet, sin salón, sin fotos para presumir. Si podían querer a mi hija aunque no hubiera nada caro de por medio. A los 10 minutos tuve la respuesta. Esa noche, Ángela no pudo dormir. Se quedó acostada de lado, abrazando su muñeca, mirando la pared. Cada pocos minutos me hacía la misma pregunta. ¿Segura que no hice algo malo? Yo le acariciaba el cabello. Segura, mi amor. Entonces, ¿por qué se fueron? Pude haber mentido. Pude haberle dicho que la abuela estaba cansada, que tenían un compromiso, que no se habían dado cuenta de que la lastimaron. Antes habría hecho eso. Yo era experta en cubrir a mi familia, en traducir sus desprecios para que dolieran menos, en convertir groserías emocionales en malentendidos. Pero esa noche ya no pude. Se fueron porque se portaron mal, mi amor, le dije con cuidado. Esperaban otra cosa. Pero eso no fue culpa tuya. Nadie tiene que hacer una fiesta grande para que lo quieran. Ángela se quedó callada. Pero son mi familia. La abracé más fuerte. Sí. Y por eso duele más. Pero que sean familia no significa que puedan tratarte así. Ella asintió, pero su cuerpo seguía tenso. Cuando por fin se durmió, volví a la sala. El pastel seguía ahí. Las sillas seguían desordenadas. Los globos se movían apenas con el aire del ventilador. Me senté frente a la computadora y abrí mi banca en línea. Durante unos segundos me temblaron las manos. No por miedo, por costumbre, por culpa, por años de escuchar que una buena hija ayuda, una buena hermana entiende, una buena madre no provoca problemas en la familia. Luego recordé la cara de Ángela. Y empecé. Cancelé la transferencia mensual para el crédito hipotecario de mis papás. Cancelé la transferencia que había prometido para el anticipo de la cabaña en Mazamitla. Borré el recordatorio del pago del animador para la fiesta de Miranda. Revisé suscripciones, depósitos automáticos, promesas pendientes, todo lo que llevaba mi nombre y beneficiaba a quienes acababan de hacer llorar a mi hija. Se terminó esa noche. No hice un discurso. No mandé un mensaje largo. Solo dejé de pagar. A la mañana siguiente empezó el ruido. Primero escribió mi mamá. Berenice, no seas dramática. Luego hablamos. No contesté. Después mi papá. Hija, acuérdate de la mensualidad. El banco no espera.
Tampoco contesté. Roxana fue directa. La fiesta de Miranda es la próxima semana. Siempre pagas el show. No la dejes mal por un berrinche. Leí el mensaje 2 veces. Un berrinche. Para ella, ver llorar a mi hija porque la abandonaron en su cumpleaños era un berrinche mío. El segundo día cambió el tono. Mi mamá escribió: después de todo lo que hicimos por ti, así nos pagas. Mi papá: no mezcles a la niña con asuntos de adultos. Roxana: te crees mucho desde que tienes dinero. El tercer día ya no estaban enojados. Estaban asustados. Si no completas este mes, vamos a quedar mal con el banco, escribió mi papá. Mi mamá mandó audios larguísimos que no escuché completos. Roxana dejó varios mensajes. Rodrigo lleva meses esperando el viaje. Mis hijos no tienen la culpa. Qué bajo que uses el dinero para castigarnos. Le respondí una sola vez. Ustedes se levantaron y se fueron del cumpleaños de Ángela. No me vuelvan a llamar para pedirme dinero. Después, los bloqueé. El silencio no duró mucho. 2 semanas después, hice otra fiesta para Ángela. Esta vez no invité a mi familia. Invité a sus compañeritos de la escuela, a 2 vecinas con sus hijos y a una amiga mía que siempre ha querido a Ángela de verdad. No fue una fiesta grande, pero Ángela estuvo feliz de verdad. Arturo organizó una búsqueda del tesoro en el jardín. Los niños corrieron por todos lados, gritaron, se mancharon de pastel y jugaron hasta cansarse. Ángela se rió tanto que se le soltó un zapato a media carrera y siguió corriendo con uno solo. Cuando le cantamos las mañanitas, cerró los ojos y pidió un deseo. Esta vez nadie se fue. Nadie la miró como si fuera poco. Nadie hizo comentarios sobre la comida. Esa noche, mientras recogíamos vasos de plástico y servilletas, mi celular vibró sobre la barra. Aunque tenía bloqueados a mis papás y a Roxana, los mensajes llegaban por otros caminos: primos, tías, números desconocidos. Tus papás están muy preocupados. Dicen que no van a poder pagar. Roxana tuvo que cancelar lo de Mazamitla. Deberías pensar en los niños. Leí algunos y dejé el teléfono. Boca abajo, Arturo me ayudó a guardar lo que quedaba de pastel. ¿Estás bien?, me preguntó. Miré hacia el jardín. Ángela seguía jugando con una amiga, despeinada, con las mejillas rojas de tanto reír. Sí, dije. Hoy sí. Yo pensé que al perder el dinero, mi familia iba a entender algo. No fue así. Primero llegaron cartas. Mi mamá empezó a mandar sobres a la casa. Papel bonito, letra cuidada, palabras de víctima. Berenice, una madre no merece esto. Berenice, la familia debe estar por encima del orgullo. Berenice, tu papá no duerme por tu culpa. Luego llegaron mensajes por Facebook de primos con los que no hablaba desde hacía años. Tu mamá dice que los abandonaste. ¿Es cierto que ya no ayudas a tus papás? ¡Qué fuerte! Con todo lo que ellos hicieron por ti. Era la presión de siempre, solo que ahora venía por más lados. Mi mamá soltaba una versión acomodada. Roxana la repetía con lágrimas y los demás llegaban a presionarme sin preguntar. Pero esta vez algo cambió. La verdad también empezó a circular. Alguien le contó a la tía Ruth que mis papás y Roxana se habían ido del cumpleaños de Ángela a los 10 minutos. Alguien más agregó que dejaron a la niña llorando. Otro primo dijo que los hijos de Roxana se habían burlado de la fiesta. La versión empezó a correr entre los parientes. Un jueves por la tarde me llamó la tía Ruth. Berenice, dime la verdad. ¿Tu mamá se fue del cumpleaños de la niña? Sí. ¿Así nada más? A los 10 minutos. Se quedó callada. ¿Y Ángela? Lloró toda la noche pensando que había hecho algo malo. La tía Ruth respiró fuerte del otro lado. ¡Qué vergüenza! Eso no se le hace a una niña. Poco a poco, la versión de que yo era la hija ingrata empezó a fallar. Ya no era tan fácil pintarme como la mala que no quería ayudar. Para algunos, ellos empezaron a ser los adultos que habían humillado a una niña de 7 años porque su fiesta no era bastante buena para sus gustos. Y mi familia, que siempre había vivido cuidando apariencias, no soportó que la gente empezara a mirarlos distinto. Me enteré por terceros de que mi mamá y Roxana discutieron en un restaurante. Mi mamá le reclamó que me había provocado demasiado. Roxana le gritó que mis papás eran unos inútiles por depender de mí. Mi papá intentó calmarlas y terminó gritándoles a las dos. Por primera vez,
El desastre que siempre escondían salió a la vista. Roxana también empezó a sentirlo. Ya no podía prometer fiestas grandes. Ya no podía reservar fines de semana en casas bonitas. Ya no podía aparecer en reuniones familiares como la mamá perfecta que todo lo resolvía. Porque yo era la que pagaba esa imagen. Sus hijos no lo entendieron bien. Miranda preguntaba por qué su cumpleaños ya no sería en un salón. Rodrigo se quejaba de que no iban a ir a Mazamitla. Álvaro decía que yo les había arruinado todo. No me sorprendió. Los niños repiten lo que escuchan en casa. Pero entonces mi familia cruzó una línea que no estaba dispuesta a tolerar. Una tarde, a la hora de la salida, Ángela apareció pálida junto a la reja de la escuela. Había muchos papás alrededor, niños saliendo de golpe y la maestra tratando de ordenar a todos con la lista en la mano. En medio de ese movimiento, mi mamá alcanzó a acercarse a Ángela antes de que alguien la detuviera. La maestra me hizo una seña desde la puerta. «Señora Berenice, ¿podemos hablar un momento?» Ángela venía con un sobre en la mano. Lo apretaba tanto que lo había arrugado. «Mi abuelita me dio esto», dijo. Sentí frío en el estómago. «¿Tu abuelita vino a la escuela?» Ángela asintió. Dijo que solo quería saludarme. Tomé el sobre. Era una tarjeta con globos dibujados al frente. Dentro estaba la letra de mi mamá. «Querida Ángela, te queremos mucho. Nos fuimos de tu fiesta porque tu mamá arruinó todo. Si ella deja de ser tan difícil, podremos volver a verte. Con cariño, tus abuelos». Leí la tarjeta una vez. Luego otra. No porque no entendiera, porque no podía creer que hubieran usado a mi hija para castigarme. Ángela tenía los ojos llenos de lágrimas. «¿Es cierto? ¿Tú lo arruinaste?» Me agaché frente a ella, ahí mismo, junto a la reja de la escuela. «No. Escúchame bien, mi amor. Yo no arruiné tu cumpleaños. Tú tampoco. Ellos decidieron irse. Eso fue de ellos, no tuyo ni mío. Ahora quieren que nos sintamos culpables. Entonces, ¿por qué dicen eso? Porque no quieren aceptar lo que hicieron». La abracé. Sentí cómo temblaba. Esa noche llamé a una abogada. No fui a inventar una guerra. Fui a poner límites reales. Le mandé capturas, audios, cartas y la foto de la tarjeta. Hablé con la dirección de la escuela y dejé por escrito que nadie podía recoger ni acercarse a Ángela sin mi autorización o la de Arturo. La maestra, que había visto a mi mamá en la salida, también hizo una nota. Mi abogada me explicó los pasos. No era como en las series, donde uno firma un papel y al día siguiente todo queda resuelto. Había que documentar el acoso, dejar constancia y solicitar medidas para proteger a Ángela de contacto no autorizado. La escuela actuó esa misma semana. Lo legal tomó más tiempo, pero con las pruebas reunidas pudimos dejar antecedentes y formalizar una restricción de contacto. Mis papás y Roxana ya no podían acercarse a Ángela ni buscarla en la escuela sin nuestro permiso. Yo no cerré la puerta por orgullo. La cerré porque intentaron cargarle su culpa a una niña. Cuando Roxana se enteró, dejó un mensaje desde otro número. No lo contesté, pero lo guardé. «Estás poniendo a Ángela contra nosotros. Eres cruel. Estás destruyendo a la familia». Mi mamá mandó otra carta. «Berenice, solo queremos querer a nuestra nieta. No la hagas sufrir». Leí esa frase y por primera vez no me desarmó. Antes una carta así me habría hecho dudar. Me habría hecho pensar que tal vez yo exageraba, que quizá debía ceder, que una hija no debe cerrarle la puerta a sus padres. Esta vez no. Me acordé de la tarjeta en las manos de Ángela y se me quitó cualquier duda. Mientras tanto, las consecuencias siguieron creciendo. Mis papás llevaban años viviendo por encima de sus posibilidades. No era solo una mensualidad, era una casa que no podían sostener. Tarjetas llenas, préstamos pequeños, comidas que aparentaban poder pagar y una vida entera basada en que yo iba a completar lo que faltara. Cuando dejé de hacerlo, no se cayeron de un día para otro. Solo se notó lo que ya estaba roto. Mi papá empezó a pedir dinero a conocidos. Mi mamá llamó a parientes que antes criticaba. Roxana intentó vender algunas cosas, pero gastaba casi igual de rápido que conseguía. La casa de mis papás, esa que presumían como si fuera símbolo de estabilidad, entró en problemas. Primero fueron retrasos, luego llamadas del banco,
Después discusiones. Muchas discusiones. La tía Ruth me contaba algunas cosas, aunque yo nunca se las pedía. A veces soltaba un dato y luego se arrepentía, como si también le pesara estar en medio. Tu mamá lloró en una comida de la iglesia, me dijo una vez. Dijo que tú la estabas dejando en la calle. Y dijo por qué dejé de ayudar. No, esa parte se le olvidó. No me dio gusto. Pero tampoco iba a seguir rescatando a personas que habían lastimado a mi hija y luego intentaron culparla a ella, culparme a mí, culpar a cualquiera menos a ellos mismos. Ángela, en cambio, empezó a cambiar. Al principio preguntaba mucho por ellos. No porque quisiera verlos de inmediato, sino porque los niños necesitan ordenar lo que duele. ¿La abuela está enojada conmigo? No, mi amor. Está enojada porque ya no puede hacer las cosas como antes. ¿Y mi tía Roxana? También. Pero yo no hice nada, nada. Se lo repetí todas las veces que hizo falta. Arturo también estuvo ahí. Nunca presionó, nunca me dijo, te lo advertí, aunque tenía derecho. Él había visto durante años cómo mi familia me usaba. Había pagado cenas en silencio. Había soportado comentarios sobre que mi éxito era gracias a él, y había visto cómo yo seguía intentando ganarme un cariño que nunca llegaba completo. Una noche, mientras Ángela dormía, me dijo, me duele que haya tenido que pasarle a Ángela para que pudieras verlo así. No lo dijo con reproche. Eso lo hizo doler más. Yo quería que fueran diferentes con ella. Le respondí. Lo sé. Y ahí estaba la parte más difícil. Yo no solo estaba cortando dinero, estaba soltando una idea que había cargado desde niña. La idea de que un día mi mamá iba a reconocerme. De que mi papá iba a decir que estaba orgulloso de mí, sin agregar una crítica. De que Roxana iba a quererme como hermana y no como fuente de dinero. Con Ángela no pude seguir sosteniendo esa mentira. Pasaron los meses. La casa de mis papás se volvió tema familiar. Algunos me llamaban para mediar, otros para decirme que una hija no abandona a sus padres. La mayoría omitía convenientemente la parte donde mis padres habían buscado a mi hija en la escuela para manipularla. Yo contestaba cada vez menos. Una prima me dijo, tal vez ya es tiempo de perdonar. Le respondí, puedo perdonar muchas cosas, pero no voy a volver a mantenerlos. No me volvió a llamar. Roxana intentó acercarse por otro camino. Mandó mensajes a amigas en común, diciendo que yo estaba exagerando, que solo había sido una fiesta, que los niños se aburren, que mis papás no habían querido herir a Ángela. Pero Roxana nunca pidió perdón, ni mi mamá, ni mi papá. Eso fue lo que terminó de dejarme claro todo. No querían reparar el daño. Querían volver a entrar como antes a mi dinero, a mi casa, a mi hija, y a esa versión de mí que todavía aguantaba. Y yo ya no podía volver a ser la misma. Un año después, mis papás ya no vivían en la casa que yo ayudé a sostener durante tanto tiempo. Entre atrasos, llamadas del banco y una negociación que no pudieron sostener, terminaron vendiéndola mal y mudándose a un departamento pequeño en una zona mucho más modesta de Guadalajara. No era una tragedia. Tenían techo, tenían servicios, tenían opciones. Lo que ya no tenían era la vida que presumían con dinero ajeno. Según la tía Ruth, seguían peleando. Mi mamá culpaba a mi papá por no haber administrado mejor. Mi papá culpaba a mi mamá por haberme presionado demasiado. Los dos culpaban a Roxana por la fiesta. Roxana los culpaba a ellos por depender de mí. Todos tenían a quien culpar. Ninguno se miraba a sí mismo. Roxana también tuvo que cambiar su vida. Las fiestas enormes se terminaron. Los viajes de fin de semana, también. Miranda tuvo un cumpleaños con pizza, pastel del supermercado y 6 amigas en casa. No tendría nada de malo si Roxana no hubiera pasado años enseñándoles a sus hijos que todo lo sencillo era vergonzoso. Rodrigo se quejaba de que ya no salían. Álvaro decía que yo había arruinado la familia. Miranda dejó de hablarle a Ángela en una reunión escolar, aunque Ángela solo la saludó de lejos. Eso sí me dolió. No por mí, por Ángela. Pero mi hija ya no se rompió como antes. Ese día, en el coche, me dijo, Miranda está enojada porque su mamá está enojada. Probablemente. Pero yo no hice nada. La miré por el retrovisor. No, mi amor. Ella se quedó pensando un momento. Entonces, no tengo que rogarle. Tuve que respirar hondo para no llorar.
No. No tienes que rogarle a nadie para que te trate bien. Ángela ya no es la niña que se quedó congelada frente a un pastel intacto. Sigue siendo sensible, sigue siendo dulce, pero ahora habla más, se defiende más. Invita a su casa a quien la trata bien, y no pregunta tanto por quienes la hicieron sentir pequeña. A veces menciona su segunda fiesta de cumpleaños. La llama la fiesta buena, no por los regalos, no por el pastel, sino porque, según ella, nadie se fue. Yo guardé una foto de ese día. Ángela aparece despeinada, con las rodillas manchadas de pasto, levantando los brazos porque encontró la última pista de la búsqueda del tesoro. Tiene una sonrisa enorme, de esas que no se pueden fingir. Cada vez que alguien me dice que debería reconciliarme por ser familia, pienso en esa foto. Arturo y yo seguimos trabajando. Abrimos una segunda oficina en Monterrey. Antes habría usado esa noticia para demostrarle a mi familia que sí valía. Ahora ya no lo necesito. Me alegra por nosotros, por nuestro equipo, por el futuro que estamos construyendo para Ángela. La vida no se volvió perfecta. Se volvió tranquila. Y eso ya era muchísimo. Ya no reviso mensajes con el estómago apretado. Ya no calculo cuánto me va a costar la próxima reunión familiar. Ya no preparo mentalmente respuestas para comentarios hirientes. Ya no pago para sentarme en una mesa donde me tratan como invitada de segunda. A veces todavía duele. No voy a fingir que no. La niña que fui sigue queriendo que su mamá la abrace sin condiciones. Sigue queriendo escuchar a su papá decir, «Lo hiciste bien». Sigue queriendo una hermana que la quiera sin competir, sin usarla, sin despreciarla. Pero ahora soy madre, y cuando eres madre, hay dolores que ya no puedes permitir que pasen a la siguiente generación. Mi familia creyó que podía castigarme usando a Ángela. Creyó que si la hacían sentir rechazada, yo iba a volver a pagar con tal de que nos aceptaran. Se equivocaron, porque el día que se levantaron de su cumpleaños, no solo se fueron de una fiesta, desde ese día, ya no tuvieron el mismo lugar en nuestra vida. Algunos parientes todavía me preguntan si no fui demasiado lejos. Yo solo pienso en Ángela, sentada frente a su pastel, preguntando si había hecho algo malo. Y lo único que sé es esto. Demasiado lejos fue dejar a una niña de 7 años frente a su pastel, creyendo que no valía la pena quedarse.